buenas tardes. Hoy de nuevo en otra entrega de la Crónica TV. Hoy con un invitado muy querido y muy especial para nosotros aquí y quien nos va a hablar un poquito más del tema en tapete actualmente. Pasamos con el doctor Julio Jacín. Mira, Elizabeth, hoy tu programa puede convertirse en una escuelita, porque Pelegrín tiene el ADN del problema, no solamente que él lo planteó ahora con el tema de unos benditos Países Bajos, que realmente eso es Holanda, ¿verdad? Países Bajos se le decía Bélgica y Holanda, después se quedó Holanda con el verdadero nombre de Países Bajos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que Pelegrín Castillo, mientras era diputado, trazó una pauta logrando una aprobación de aguas territoriales. Es decir, todos los países tienen costas, los que están en que tienen costas al mar, y esas costas tienen unas regulaciones que parece no son las mismas cuando son países continentales, cuando son islas o cuando son posesiones. Alguien que parece se enteró de que Pelegrín venía, nos mandó una nota diciendo unas cosas, se la mandé a Pelegrín, y él va a desarrollar el tema de acuerdo. Vamos a comenzar por el principio, Pelegrín. Es decir, ¿cuándo nace el tema de aguas territoriales? Bueno, el tema, ante todo, muchas gracias. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo con ustedes y más contento de que sea para tratar este tema, que es un tema de nación, un tema de patria. En la Constitución se fijó un mandato a que República Dominicana, y fui el proponente, desarrollar una visión de mar. Pero nosotros tenemos dificultades porque la mayoría de los dominicanos no le tienen miedo al mar. La mayoría no saben nadar. Pero se van como quieran. Ah, bueno, eso sí, se montan en una yola y se van. Pero la verdad es que esto va a ayudar, yo creo que es una experiencia que va a ayudar a que se eleve la conciencia nacional. Sí, porque el tema de aguas territoriales no es muy... El dominicano no tiene mucho conocimiento. Hay una historia detrás de todo esto que explica por qué nosotros, siendo una isla, no tenemos una visión de mar, una visión geopolítica que incorpore el mar y los espacios marítimos, porque es lo más natural del mundo. Y hay algo internacional ya establecido. Entonces, para que fijáis, porque tú no haces nada con legislar. No, me explico. Si el otro no te lo acepta. Me explico. El tema puede ser tan remoto de siglos atrás, pero vamos a tomar la parte actual, moderna. En el año 1958 se votó la primera convención de los derechos del mar. La primera reunión preparatoria de esa convención se hizo en Ciudad Trujillo. Sí. Y emitieron una declaración, la declaración de Ciudad Trujillo, donde los países de la región... ¿Cuál es la convocatoria? No, los países de Naciones Unidas iban a la discusión de una primera convención que se dio en el 58. Aquí. No. Era mundial, pero cada región preparaba su posición para llevar posiciones unificadas. Eso fue en Ciudad Trujillo, que se hizo esa declaración. En ese entonces se llamaba Ciudad Trujillo. Y ahí, bueno, vamos a decir, empezamos a demostrar que nosotros éramos un país importante en la región para las cuestiones de las delimitaciones marítimas, porque fuimos los... No. La primera descubierta. Fuimos los primeros y además, en ese momento sí teníamos una vocación de mar porque había una flota mercante, que ya no la hay, y había una marina de guerra que no era cualquier marina de guerra. No
era cualquier marina de guerra, era una armada que tenía destructores, no llegamos a tener acorazados, teníamos corbetas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La Convención del Mar, la primera, dura poco, porque apenas se avanzó en la discusión. Esto es un derecho dinámico, un derecho nuevo, que se va desarrollando ¿a partir de qué? A partir de los avances científicos tecnológicos que permiten la conquista del mar. Por ejemplo, terminaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman formula su reclamo de plataforma continental que se convierte ya en una tendencia a nivel mundial. Que todos los estados tienen la posibilidad de ejercer dominio sobre su plataforma continental hasta el límite del borde continental. Bueno, eso era un paso enorme. En el 42, en medio de la guerra, se da una delimitación en el Golfo de Paria entre Venezuela y los ingleses, por Trinidad y Tobago. Ahí se hace una delimitación de los espacios marítimos. Es decir, el derecho del mar se va construyendo a partir de decisiones que van tomando los estados. Y al final empieza el proceso de unificación, de codificación. Por ejemplo, en el año 1952, el presidente González Videla de Chile dice: el mar territorial de Chile, en la Declaración de Santiago, y ahí participaron los presidentes de Perú y de Ecuador, y dijeron: el mar territorial de Chile, Ecuador y Perú es de 200 millas náuticas. ¿Qué significa eso? Mar territorial de 200 millas náuticas, que era una extensión del territorio en el mar para ejercer soberanía plena. Eso fue en el Pacífico. Sí, la Declaración de Santiago, firmada por 3 presidentes, unilateral. Ya para la misma época, en el Pacífico, empezaban un grupo de grandes archipiélagos, pueblos que viven en archipiélagos, ahí estaba Fiji, Filipinas, Indonesia, a declararse estados archipelágicos. Mira, quiero interrumpirte Sí. para decirte lo siguiente. Señalaste que de los primeros pasos modernos para organizar el límite marino se debió a algo que, aunque no lo viví, familiares lo vivieron, y fue las incursiones alemanas De en los el submarinos, Caribe. los submarinos. Ellos llegaron al Caribe, sobre todo en el área que tú estás mencionando, de entre Venezuela y todas las islas, el Gran Caribe, es decir, Sí. Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, al grado de que los submarinos alemanes hundían barcos mercantes en esta zona, y eso fue lo que provocó la primera idea de que había que hacer algún tipo de legislación para el futuro. Y ahí comenzaron. Eso es la parte de la guerra, pero Sí, pero que se inició en el 42. lo que estaba claro, incluso desde la Primera Guerra Mundial, cuando ya los submarinos empezaron a operar en la Primera Guerra Mundial. Cuando hunden el Lusitania, que es una de las causas por las cuales Estados Unidos va a la Primera Guerra Mundial, era porque Alemania ya estaba preparándose para una guerra submarina sin límites. Y por eso usted vio que en toda esta zona se produjeron ocupaciones militares, porque los norteamericanos acababan de inaugurar el Canal de Panamá. Ellos sabían que iban a tener que ir a la guerra, pero necesitaban controlar todo el arco de las Antillas para proteger el canal de los ataques submarinos alemanes. ¿Y de qué año tú estás hablando? Estoy hablando de 1914.
Primera guerra. Fíjense que en Haití se produce la primera intervención en 1915 y de inmediato en el 16 se produce la intervención en República Dominicana. Pero ya habían intervenido en Nicaragua y habían intervenido en Yucatán en el marco de la Revolución Mexicana y tenían el control de Cuba con la enmienda Pla y la base de Guantánamo y tenían el control de Puerto Rico más Islas Vírgenes. Bueno, ya que tú señalas eso, quiero alimentar tu información haciéndote esta pequeña anécdota. Sí. Una familia muy conocida por mí, de descendientes de libaneses, Sí. se casaron y se fueron a Venezuela. Sí. Cuando llegaron a Venezuela, la esposa de la pareja no disfrutaba mucho del clima y pensaba que era muy caliente y le pidió al marido regresar. En ese momento era el 1941 en que acababa de nacer su primogénito. Y resulta que consiguen un barco que viene de Colombia. Sí. Ese barco de Colombia viene con un equipo de béisbol, que era emergencia todo. Sí. Se para en el puerto de Caracas, De La Guaira. en La Guaira. La Guaira. Ellos vienen desde Maracaibo a La Guaira, se montan en el barco y salen. Cuando llegan a Santo Domingo, se desmontan, el barco regresa y a 100 millas de la fortaleza Osama, hunden el barco los alemanes, un barco que se llamaba Barco Cuba. La persona que te está haciendo el cuento era el niño de un año. No, eso es. Estaba se salvó en tablita. Usted se salvó. Pudo haber sido. Sí, O sea, el ataque allá, pudo haberse producido antes. De ahí, sí, Sí, claro. Cuando ellos le andaban fildeando el barco. Sí, sí, sí. Y ellos, como tú dijiste ahora, el arco de las Antillas, ellos eran que más operaban, Curazao arriba. Y ahora recuerdo que esas islas son las islas famosas con que República Dominicana acaba de firmar con los Países Bajos, Sí. porque yo pregunto, ¿y Curazao y Aruba son posesiones holandesas? Sí, fíjese qué pasa. Hace tiempo el Caribe, el Gran Caribe, se convirtió en lo que don Juan llamó la frontera imperial. Venían los imperios a luchar aquí en el Gran Caribe. Y ahí estaban todos. Incluso hasta Dinamarca tenía territorios aquí, que después lo vendió a los Estados Unidos. Era el territorio de Dinamarca. ¿A dónde? Aquí en las pequeñas islas. Ay, Sí, en las islas de... pero Estados Unidos compró todas esas islas. Compró algunas. Las Islas Vírgenes americanas son... De diferente origen. Sí, entonces, ¿qué pasa? Holanda estaba ahí presente. Mire la historia de estos incidentes. Uno tiene que reírse, porque Estados Unidos había declarado la política de la doctrina Monroe, América para los americanos. Esa política decía Europa para los europeos. Y tenía una cláusula de neutralidad que decía que Estados Unidos no se involucraba en las luchas de independencia de Sudamérica con España, iba a mantener la neutralidad hasta tanto no se afectaran sus intereses estratégicos. En el año 1998, Estados Unidos entendió que llegaba el momento de romper esa neutralidad y se mete en la guerra de Cuba a vencer al Imperio Español, que no podía vencer en Cuba la resistencia de los cubanos por la independencia.
dirigida por el generalísimo Máximo Gómez, dominicano. Sí. Entonces, el Imperio Español no podía vencer, pero esa guerra se estaba prolongando y se dieron una serie de eventos y eso termina con la intervención americana. Los norteamericanos estaban viendo el arco de las Antillas desde principios del siglo XIX como estratégico para ellos. Incluso Jefferson llegó a decir que la adquisición territorial más importante que Estados Unidos podía tener para su seguridad era Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba estaba a la entrada del Golfo. Entonces ellos querían adquirir la Florida, que la adquirieron por adquisición. Sí, con España. Con España, y adquirieron las Luisianas De Francia. de Francia después de lo que pasó aquí. Porque ahora vemos a los haitianos reclamándole a los franceses que le paguen 20.000 millones Por la independencia por la que le cobró. independencia. Eso no es así. A quien ellos tienen que pedirle que haga un acto de justicia es a los Estados Unidos. Porque la lucha que libraron los haitianos contra los franceses aquí fue la causa eficiente, junto con un problema que hubo en Holanda precisamente, con Amiens, se estaba rompiendo la paz de Amiens. Entonces, ahí es que Napoleón decide, yo me retiro de las Antillas, del Caribe, de Santo Domingo concretamente, me retiro y termina vendiéndole las Luisianas en 15 millones de francos a los norteamericanos. De modo que la expansión territorial más grande que tiene Estados Unidos a más bajo costo la obtiene por eventos ocurridos en la isla de Santo Domingo. Todo Sí, eso, pero todo que- No era que los haitianos querían eso. Sí, que- pero hay que abundar en esto, Pellegrini. Esta etapa de Luisiana y Florida fue en el siglo 19. XIX, pero resulta que luego viene una segunda embestida por territorio, no por base, Sí. que fue Guantánamo y Samaná con Báez. Bueno, ellos siempre veían el Caribe como una cuestión estratégica. Y la prueba está, Vamos a poner frontera. óyeme, la prueba está que cuando Estados Unidos va a la guerra civil, a la secesión, la guerra de secesión, existía el temor de parte de los españoles de que alguno de los dos bandos enfrentados adquiriera o se involucrara u ocupara esta parte de la isla y la bahía de Samaná. Entonces, esa es una de las razones geoestratégicas que llevan a España a negociar la anexión de República Dominicana. Era un Estados Unidos dividido que no podía hacer valer en medio de la guerra la doctrina Monroe. Pero también en ese mismo momento en que Sí, se pero estaba... pero una de las razones podía ser esa, pero la principal fue la debilidad del del Estado dominicano para enfrentar ya un Haití que se estaba recuperando y quería recuperar No, esta parte. lo que estaba pasando era que Francia, porque estaban siempre las rivalidades de las potencias, en esa época estaba presionando a los gobiernos dominicanos, presionándolo, incluso intimidándolo con la idea de que ellos iban finalmente a apoyar a los haitianos para que los haitianos vinieran y ocuparan esta parte. Entonces, acuérdense que cuando derrocan a Santana, 1858, 57, y lo exilian, es precisamente por un movimiento que auspician las potencias que querían apropiarse de esta parte. Pellegrini. Pero miren, Vamos, no hemos este ido del tema. No, este tema está sumamente interesante y edificante, Sí. pero vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con el tema, Sí. porque la verdad que creo que
tal y como dijiste al principio del programa, es muy necesario. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Bueno, de nuevo aquí en el estudio con nuestro invitado, el licenciado Pelegrín Castillo, y el tema obligatorio, por lo menos para mí, es hacerle una pregunta muy que me tiene un poquito preocupada a mí. Se trata, Pelegrín, de las declaraciones recientes del señor canciller de la República sobre el tema de las delimitaciones del mar territorial. Para mí, yo entiendo que esas declaraciones de él tienen un poco de desinformación a la población porque tienden a confundir. Entonces yo quisiera que... Elizabeth, mira, Pelegrín pertenece a la Fuerza Nacional Progresista y es un aliado de hace mucho tiempo. Fue un aliado de Leonel Fernández. Claro. Pero luego, por razones que la sangre pesa mucho, tiene muy buenas relaciones con la familia presidencial, al punto de que yo era partidario de la idea de que el muro ese inconcluso lo hizo Luis para complacer a Pelegrín. Creo que nada más fue para eso. Para complacer a Pelegrín. Sí, para complacer a Pelegrín. Claro. La prueba es que no lo ha terminado y lo hizo como que parece una vaina esa de una jaula de mono. Pero el tema es que yo tengo entendido que poco a poco el gobierno ha ido transitando un camino como que puede poner en peligro esa relación, la contentura de la fuerza de la fuerza, gobierno. exacto. Mire, pero no vamos a meternos en esa cosa. Mire, doctor, las relaciones personales y familiares con el presidente, con la familia presidencial, con Raquel, bueno, son buenas, pero por encima, pero siempre, no, por pero encima claro, el país está de primero. las buenas relaciones están los intereses de Estado. En esta lucha nosotros empezamos, nos involucramos en el año 1996 y nosotros somos los responsables en buena medida y tomamos conciencia de esto. Ahora la gente está preocupada. Bueno, en ese momento yo estaba en el Congreso y vi de cerca, y soy testigo y actor, vi de cerca el problema que estaba planteado. Y por eso luchamos, y en esta lucha hemos ido avanzando, y ahora, obviamente, tenemos que seguir la lucha manteniendo las posiciones. Y vamos a ser justos. Mire, tampoco podemos decir hasta qué punto el presidente tiene responsabilidad en esas declaraciones. Miren, la mayoría de los presidentes y la mayoría incluso de los cancilleres, yo lo digo por Tolentino, porque Tolentino habló conmigo cuando el Congreso rechazó 2 convenios con el Reino Unido y los motivó muy bien. Uno por la Comisión de Relaciones Exteriores que encabezaba Minú. Yo fui el que hice la denuncia. Eran diputados los dos. Los dos. La comisión me oyó, asumió los argumentos y rechazó ese convenio de comercio e inversión con Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses habían deslizado unas cláusulas tramposas, impropias de un país que es amigo, que no debería estar abusando o tratando de burlarse de la soberanía de un país. Entonces, ahí se rechazó ese acuerdo y inmediatamente después
se rechazó otro acuerdo que tenía un propósito parecido y también una implicación más grave. Y cuando yo hablé con el canciller Tolentino, él mismo me dijo, mira, yo firmé ese acuerdo, pero realmente el equipo que negoció fue el que falló porque yo no tenía una idea de lo que esto significaba. Ya previamente se había no rechazado, sino que el Senado reformista, por la denuncia que hace Carlos Michelén, funcionario del INDRI, que la asume Unión Nacionalista, usted estaba en Unión Nacionalista, que la asume Unión Nacionalista, la asume en medios de prensa, e incluso el profesor Juan Bosch y el mismo doctor Balaguer dicen, bueno, entreguen, devuelvan eso. Y le piden al presidente Fernández que lo devuelva. Eso fue un acuerdo que se negoció terminando el gobierno del doctor Balaguer. Una vergüenza para el país, una negociación de ese tipo. Pero los ingleses se iban a quedar con 30.000 kilómetros. 30.000 kilómetros. Eso en esa época. Eso en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son los antecedentes. Pero te quiero aclarar algo. Cuando me refería a que quizás, para ser justos, el presidente... No, para ser justo. ¿Tú crees que Balaguer sabía que ese acuerdo que se firmó en Cancillería? Es más, yo creo que ni el mismo Caonabo Javier tenía una plena conciencia porque pero se formó una comisión. Pero esas declaraciones, Pelegrín, esas declaraciones del canciller, para mí son totalmente incoherentes y hasta irrespetuosas para el dominicano. Mira, porque está diciendo mentiras. Mira, él dijo que eso no beneficiaba a nosotros. Mira, eso es. ¿Qué nos beneficia? Eso es realmente algo para sonreír. ¿En qué nos beneficia? Eso es algo para sonreír, porque hablar de que ganamos ¿Pero qué terreno, ganamos? ¿Qué ganamos? 11 millas. Óigame, el que sabe lo que son 11 millas cuadradas en una delimitación marítima tiene que reírse. Ahora, yo voy a hacer unos comentarios aquí, que lo puse, pero lo voy a abundar. Ayer el canciller hablaba de las islitas. Así. Y la igualdad soberana de los estados. Bueno, pues yo al señor canciller le digo que tiene que revisar esa posición porque el tamaño, es verdad, a nivel de jurídico en Naciones Unidas, los votos de una gran potencia, salvo los 5 que están en el Consejo de Seguridad, con derecho a veto, y una nación pequeña, insular, valen lo mismo. Por eso usted ve que Estados Unidos pierde muchas veces ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y no hay un cambio más radical porque tiene derecho a veto. Entonces, oiga lo que yo decía ayer, y lo voy a comentar, que el canciller no sabe lo que estaba diciendo con relación a ese tema. ¿Por qué? Porque en materia de mar sí cuenta el tamaño de los estados. Al momento de delimitar, porque de eso es que estamos hablando, al momento de delimitar los espacios marítimos, cuenta la dimensión de los estados. El ejemplo mayor, lo pongo, es Holanda. En 1969 se hace un proceso de delimitación. Todavía había fracasado la primera convención, había fracasado la segunda convención. Había un momento en el mundo complejo con relación a este tema. Bueno, pero los países que tenían frente marítimo en el Mar del Norte se fueron a un proceso de delimitación. ¿Quiénes eran? Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega e Inglaterra. ¿Cuál fue el criterio que se usó en ese momento? Proporcionalidad de costa. Si usted tiene mucha costa, usted tiene más mar. Si usted tiene mucha costa. Si usted tiene una costa pequeña, usted no puede pretender el mismo espacio de mar. Pero Chile iba en coche ahí. Ah, no, Chile tiene un frente marítimo. Pero ¿por qué usted cree que
con presidente González Videla, declara en el año 1952 200 millas de mar territorial de plena soberanía. Pero eso para la guerra de las Malvinas. No, eso era viendo, aquí tenemos una franja que el Chile larguirucho Sí, lo podemos ampliar porque todo eso que va a ver ahí es territorio, porque el mar territorial y el territorio es la misma cosa. Entonces, ¿por qué Chile es tan pijotero con Bolivia para darle salida al mar? Porque fíjese, ahí hubo guerras. Entre ellos, entre Perú, Chile, Bolivia, y cuando hay guerra y un país conquista un territorio después de una guerra, es complicado devolver el territorio. Porque bueno, pero dígale eso a los haitianos. Bueno, ellos quieren la reconquista de la provincia rebelde de 1844. Pero volviendo al tema, yo decía que también hay otros criterios relevantes, no es solamente proporcionalidad de costa, y ahí respondo a la inquietud del amigo que le habló. En los estados mixtos hay un territorio continental y hay islas. Por ejemplo, Chile tiene Galápagos. Sí. No, Galápagos de Perú. Perdón, Galápagos es de Ecuador. De Ecuador. De Ecuador y la isla de Pascua es de Chile. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí usted ve un territorio mixto, pero son contiguos, porque son frente de islas. España tiene las Canarias. Y las Baleares. Y las Baleares, que son archipiélagos de soberanía de España, pero están ahí mismo. Fíjense que los mismos españoles han sido muy cuidadosos definiendo su zona económica exclusiva porque no quieren tener un conflicto con Marruecos. Que el archipiélago canario está frente a Marruecos. Entonces no quieren tener un problema con Marruecos, su vecino, que le ha dado tantos dolores de cabeza. Entonces, y que fue territorio español. Y fue territorio español. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, se trata de un estado continental que fue potencia colonial, ojo, fue potencia colonial, Holanda, con su estilo, pero unos territorios que están a 7.000 kilómetros en otro continente. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo ahora mismo? Que es lo que yo vengo diciendo. Espérense, República Dominicana no debe sumarse a las corrientes de colonización del mar, de neocolonialismo del mar. Eso es lo que hay. Eso se está dando, por ejemplo, en el Pacífico se está dando, y países como Inglaterra, la misma Francia, Estados Unidos. No es por navegación, es por el tesoro que el mar guarda. No, porque cuando tú tienes una pequeña isla, si tú reclamas zona económica exclusiva, bueno, en el Pacífico hay tanto espacio y no tienes territorios de frente fuertes. Pero tú estás un gran territorio porque una pequeña isla puede lograr más costas que un país. Es que Inglaterra tiene más dominio. El país que lidera en el dominio de zona económica exclusiva en el mundo es Inglaterra, a partir de todas las islas que tiene en el mundo. Pero imagínate, cualquier islita pequeña le mete 200 millas por cada 200 lado. millas. Redonda. Entonces, cuando tú vas sumando, ya es una cuestión de técnica, científica, tecnológica para tú. ¿Y qué fue lo que nosotros le dimos a Holanda? Entonces, pero esto yo lo digo porque no es lo mismo. O sea, en las declaraciones interpretativas que el Estado se da y que lo obligan, porque esas declaraciones se redactaron allá. Miren, eso se trabajó después de la experiencia que tuvimos, que yo no la he relatado, pero
ahora, pero es la que nos lleva a decir, bueno, hay que aprobar la ley de límite, hay que aprobarla con BEMAR, con declaraciones interpretativas. Primera vez en la historia que el Congreso Dominicano ratifica una convención y aprovecha el mandato de la misma convención para declarar sus intereses, sus políticas en una materia determinada, en este caso del mar. ¿Esto fuiste tú? No fui yo solamente. Ahí trabajó, óigame, el actor político. El autor del Dios Sí, mío. pero sí, Está bien. no. Y fue aprobado. No, por- pero yo era un voto. Sí, Ahora, seguro. que yo reconozco, bueno, ahí en ese proceso, todas las fuerzas apoyaron. Liceló encabezó esa comisión de la Convemar, Liceló Marte, o no, la convención de la ley de Estado Archipelágico fue Liceló, pero la comisión de la Convemar con las declaraciones interpretativas fue Minú. Pero todas las fuerzas políticas apoyaron, porque se le explicó. ¿Quién redactó la versión final? La embajadora Cristina Aguiar. ¿Quiénes más trabajaron en eso? Bueno, todos los diputados de todas las fuerzas políticas. Y ahí establecíamos, a partir de la experiencia de muchos países, bueno, estos son las coordenadas, los límites, dentro de los cuales hay que negociar. Y eso lo hicimos como una especie de candado, para que desde la Cancillería no siguieran con la tendencia de entregar los espacios marítimos. No esta Cancillería, yo estoy hablando de lo que vivimos De lo en que- esa experiencia. exacto. Lo vivimos de cerca los diputados y obviamente la Cancillería no aceptaba que el Congreso, que unos diputados en esta materia tuvieran injerencia, porque ellos lo que quieren es un Congreso sometido, que levante la mano, que diga corroboro a todo lo que le manden. Espérense, en este tipo de temas no puede ser. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que no puede ser? A veces no debe ser, Bueno, pero ahí han aprobado contratos de la Pero, del Barrigol que no han leído. pero Por favor. mire, pero yo le digo, en este proceso que tiene que ver con el mar, el Congreso Dominicano, desde el 96 hasta el presente, rechazó 3 convenios. Uno de límite, uno de comercio e inversión por cláusulas tramposas y otro más peligroso que tenía cláusulas muy sutiles que perjudicaban las definiciones de los espacios marítimos. Pero después se boicoteado literalmente una convención, una reunión de el cuarto capítulo de limitaciones marítimas en el Caribe, que lo presidía México y que se convocó aquí a Santo Domingo. Y cuando se iba a dar la reunión, ese grupo, con un sector militar, y lo digo con toda claridad, ¿Qué grupo? el grupo que estaba conspirando contra esto permanentemente. Los intereses esos que están conectados con las Y potencias, ese interés es lo que está buscando es más territorio marítimo. que le cedamos más territorio marítimo. Entonces, ¿qué? Cuando nosotros ¿Y qué dio Holanda a cambio? No, por eso es que nosotros decimos, esa no es la mejor negociación. Porque el mandato constitucional, que fue una propuesta nuestra, esa sí fue enteramente nuestra, y yo le agradezco a todas las fuerzas que lo hayan apoyado, se votó a unanimidad, es que las negociaciones, todo lo que tiene que ver con territorio, nosotros lo pusimos ahí. Y decíamos que los límites marítimos de República Dominicana sobre los espacios bajo su jurisdicción, sobre los que puede ejercer derechos, se fijarán en los mejores términos permitidos por la Convención de los Derechos del Mar. Digo, por la Convención no, por el derecho del mar, porque a veces no es solamente la Convención, es lo que digan las prácticas, es lo que digan los fallos de los tribunales. ¿Qué pasa?
Cuando tú analizas las delimitaciones del mundo, pero sobre todo las delimitaciones de la región Caribe, nosotros mismos hemos tenido mejores prácticas de delimitación. Cuando hicimos el acuerdo con Colombia, por ejemplo, que fue el primer acuerdo de frontera, tuvimos el cuidado, y creo que fue iniciativa dominicana, de pedir una zona de aprovechamiento común. ¿Qué pasa? En los libros especializados en la materia y de derecho internacional público, el concepto de zona de aprovechamiento común o de condominio de una zona se considera en un mar semicerrado la mejor opción de delimitación. Se recomienda. Pellegrino, ¿Qué hicimos aquí? Nos fuimos con la línea que fijó la reina de Holanda. Pero eso hay que aclararlo, que aquel... Vamos a una pausa y nos quedamos ahí. Y cuando regresemos, Sí. te tengo otra pregunta, pero ya un poquito. Yo quiero que tú le hables al dominicano con palabras sencillas, pero que tú me le digas qué hay detrás. ¿Cuál es el beneficio para el pueblo dominicano? Volvemos en breve. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. De regreso con el licenciado Castillo y como le expresé antes de irnos a pausa, yo tengo la inquietud de que oyendo al canciller, realmente creo que estamos en necesidad de oír en palabras claras, llanas, sencillas, después de ese cóctel esas declaraciones tan poco entendibles del canciller. ¿Qué es realmente, o sea, en qué no se beneficia el pueblo dominicano, en qué se beneficia República Dominicana de este acuerdo, Pellegrín? Bien, déjame ver si yo puedo lograr de Pellegrín algo que él a veces no le gusta porque quiere abundar. Mira, primero, 10 preguntas en un minuto. Oh. Entre qué costa dominicana y qué isla es que estamos hablando. Exacto. Estamos hablando Eso es importante. de la costa sureste del país, Ajá. que está frente a 3 islas que son dominio holandés, dominio de ultramar, que tienen diferentes categorías de diferentes estatus. Sí, Aruba, Curazao y Bonaire. ok, muy bien. Aruba, Curazao y Bonaire. Una cosa, hay una isla que se llama Caicos, al norte de nosotros. Torsen Caico, ¿no? Eso es inglés. Eso es dominio británico y se encuentra en el Comité de Descolonización. Y el eso, Comité muy de bien, los 24. estamos a 200 y ellos a 200. No, ahí no hay No espacio llegan a para... 200. No. Pero estamos en la mitad del camino. Ahí no hay problema. No, hay muchos problemas. Ahí. Sí, porque ellos pretendieron línea media y eso fue rechazado. Ok. Con Haití no hay ningún problema porque tenemos una frontera terrestre que continúa sobre el mar. Con Haití entiendo yo que no debe haber ningún problema, pero estoy preocupado porque cuando veo que se debilitan las posiciones nacionales, hasta las fronteras con Haití podrían comprometerse. Si tú te paras al sur de Santo Domingo, te encuentras con Venezuela y con Colombia. ¿Con qué más te encuentras? La franja está con Holanda. Con Aruba y Curazao. Sí, eso básicamente. Eso ¿Y es. por qué
Aruba y Curazao. ¿Qué nosotros le hemos dado que no debimos darle? Exactamente. Yo creo que no debimos darle línea media en ningún caso. Línea media no. No. A ellos les toca menos de media. Menos de línea A media. nosotros O en 200. todo caso, haber dado el paso sin precedentes o con precedentes, que lo hicimos con Colombia. ¿Y ellos funcionan como Estado o como una posesión? Ellos tienen un estatuto del territorio. Porque tienen gobernador. Sí. Y eso es lo que alega ellos tienen, el pero canciller. fíjense que cuando Venezuela hace el acuerdo con ellos, hace el acuerdo con delimitando cada una de las sí. islas, no completo. Sí. Ahora, ellos nos oponen las 3 islas de manera completa, lo cual ¿Y por tiene qué no hacemos el mismo implicaciones. acuerdo de Venezuela? No, con Venezuela no, con Colombia. Con Colombia. Pudiera ser más ventajoso con Colombia. Lo que pasa es que para Y poder... ellos lo tienen con Puerto Pero Rico y Cuba. Esto tiene una implicación, lo que usted dice. Nosotros, en la ley del límite, expresamos que lo que es zona económica exclusiva, el delimitar la zona económica exclusiva, no la podemos hacer como pretende Estados Unidos desde Isla Mona, sino desde Isla San Juan. Y ahí están implicados aproximadamente 5.000, 6.000 kilómetros de una zona con potencial de hidrocarburos. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Eso también corre la frontera hacia el sur. Hacia el sur. Y ese es un punto que hay que en el mapa ver si se alteró o no se alteró, o si este acuerdo tiene implicaciones sobre eso. Tiene implicaciones ya con relación al Reino Unido. Mire, Holanda y Inglaterra. Yo estoy seguro. Holanda e Inglaterra tienen más de 400 no, yo años. estoy seguro que, andan juntos. Jacqueline y yo queremos lo mismo. Pelegrín, ¿cómo debe de ser o debió de ser el acuerdo? Conforme a la Constitución. La Constitución dice en los mejores términos permitidos por el derecho internacional del mar. En pocas ¿Pero palabras. cuál es? Bueno, depende de lo que se vaya a discutir, porque hay muchos En intereses. ese caso, En este caso específico, lo que yo entiendo que hubiera sido una mejor negociación es decir, bueno, nosotros solo vamos a aceptar según el modelo de Colombia, una línea media, si admitimos también una zona de aprovechamiento común que puede ser más grande que la de Colombia. ¿Por qué? Bueno, fíjense si ellos están conscientes de lo que puede haber ahí, que ellos establecieron en el artículo 3 unas previsiones sobre el tema de petróleo, de gas, que no es más que la copia exacta del artículo 7 del convenio de Venezuela con Holanda. Pero no pusieron todos los otros artículos, solamente pusieron ese, porque ellos saben que puede aparecer. En pocas palabras, uso común. Se debió hacer como uso Aprovechamiento conjunto. común. Y en pocas palabras. Ahí ganamos. Este acuerdo es inconstitucional. Es inconstitucional, es antinacional. Es además un acuerdo que debilita las posiciones, porque el país rechazó la línea media frente a Inglaterra. ¿Es irreversible, Pelegrín? No. Yo entiendo que el presidente Abinader puede hacer lo mismo que hizo ¿Hasta qué el presidente Fernández en 1996. ¿Hasta qué punto? Retirarlo y, a diferencia de lo que se hizo entonces, que no se rediscutió, ¿Hasta qué sentarse a rediscutirlo, pero discutirlo bien. ¿Hasta qué punto lo que no era importante ayer, hoy es importante? El mar. Es decir, que antes, esto es el mar, pero resulta que tú me hablas de, el mar tiene... Doctor. Tiene tierra abajo, cuando yo, tiene petróleo, tiene minerales. Cuando yo era ministro de Energía y Sí. Minas, yo le preparé un informe al presidente... Leonel Fernández. No, Danilo Danilo Medina. Fue Danilo Medina, sí. Una carta de un estudio que le encomendé a la doctora Cristina Guiar, de cómo República Dominicana podía aplicar a sus derechos en la Convención de los Derechos del Mar
para áreas de exploración y explotación de minería de mar. Pero no aquí, no en el área nuestra, sino en cualquier área de la zona internacional de los fondos marinos, mejor conocida como la zona. No es la zona colonial, la zona. Y hay zonas que son del mundo entero. Hay una zona que se considera zona todo. común. Ah, ya. Común, donde los estados tienen derecho a hacer aplicaciones. Quiere decir que ya los polos están repartidos. No, ahí todavía no se ha llegado, porque los polos tienen un tratamiento aparte. Pero lo que se conoce como la zona, que tiene un nombre largo, que es Zona Internacional de los Fondos Y Marinos. ese tema en Naciones Unidas siempre está vigente. Sí, Y siempre hay países litigando. Y hay una oficina aquí en Jamaica, porque acuérdense que la Convención de los Derechos del Mar se firma en Montego Bay, Sí. Jamaica. En Jamaica. En 1982. Pero mire, para que usted vea la trama en contra de la visión de mar de República Dominicana. Aquí se hizo, vamos a decirlo en justicia, en el gobierno del doctor Balaguer, siendo canciller Víctor Gómez Berger, aquí se hizo en 1972 la reunión regional de los países con mira a las negociaciones de la tercera convención. Y aquí se emitió la declaración de Santo Domingo. Y la declaración de Santo Domingo era el mayor esfuerzo que se había hecho para acercar las posiciones del continente a las posiciones africanas. Muchos países del continente querían mar territorial de soberanía plena en superficie. Las potencias marítimas se oponían. Los africanos, que recién habían obtenido su independencia, la mayoría, lo que querían era el aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos de las aguas y del suelo y del subsuelo marino. Entonces aquí se elaboró un concepto interesante que se llamó el concepto del mar patrimonial. Se renunciaba a la idea de soberanía plena sobre 200 millas y se usaba el concepto de mar patrimonial porque se consideraba que ese mar era patrimonio del país. Entonces, para fines de explotación económica. Entonces, ¿qué pasó? Esa declaración de Santo Domingo sirvió de base después para el concepto de zona económica exclusiva en la convención. Cambió de nombre, pero es el mismo concepto. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de nosotros haber hecho la convención? Que nos imponen, habiendo ya acordado las 12 millas como una norma, en la ley que se modifica en el año 1977, la 583, que modifica la 186, óigame, ¿usted sabe lo que se hace? Se declara mar territorial de 6 millas. Haití, al otro día de nosotros hacer eso, había declarado 12 millas y nosotros 6. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue ahí. Entonces, cuando vamos al tema República Dominicana ha sentido los efectos de haber jugado ese papel porque las potencias marítimas han estado, porque nosotros somos el país central del Caribe. El país central. No. En la centralidad del Caribe, centro del Caribe, somos nosotros. Entonces, todas las potencias que están alrededor de nosotros, ¿qué es lo que quieren? Restringirnos. Los ingleses, ¿qué querían? A partir de Turcas y Caicos, que está en el Comité de Descolonización, Comité 24, querían... Tú tienes que venir todos los Pelegrín, domingos. vamos a hacer Tú algo. tienes Ya, que venir ya todos los llegamos al domingos. final del programa. Yo te voy a comprometer a ti a un segundo programa para este tema. Porque yo creo que hasta el presidente Luis Abinader te lo va a agradecer. Esto hay que explicarlo porque fíjense,
si nosotros debilitamos la posición nacional con el tema de Holanda, y la estamos debilitando con ese acuerdo, va a sentar precedente para las otras cosas. Debilita la posición a la hora de negociar con Inglaterra y con los propios Estados Unidos. Bueno, pues señores, nosotros acabamos de comprometer al licenciado Pelegrín Castillo a un segundo programa con nosotros. Con mucho gusto. Porque creo, vuelvo y te repito, que el presidente Luis Abinader te lo va a agradecer mucho. Yo creo que este tema también políticamente lo afecta mucho a él y afecta al PRM grandemente. Bueno. Y debería asesorarse bien de los que saben. Porque esto es un tema histórico, esto no es un tema cualquiera, es un tema histórico. Entonces, comprometido estás, Pelegrín. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en la Crónica TV y nos vemos la semana próxima en una próxima entrega. Buenas tardes.